Javier Araujo es un abogado y es quien está promoviendo desde el aspecto y su lectura legal la posesión de Wadid Mansur, quien está preso por el escándalo o como dijo la corte, un acuerdo criminal de la famosa unidad de gestión del riesgo. Doctor Araujo, buenos días. Julio, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda la mesa de trabajo. ¿Usted a quién representa? ¿O usted simplemente es un ciudadano preocupado que quiere defender una causa legal? Julio, qué bueno que comencemos por aquí. Represento intereses personales, intereses que trascienden de lo personal a lo general, porque son derechos fundamentales a los cuales yo estoy haciendo defensa. Entonces, en un caso de esto un poco polémico, de pronto no se tiene claro cuál es mi actuación ahí, pero son temas netamente de defensa de derechos fundamentales. Es decir, usted no conoce al señor Mansur. Lo he visto como cualquier político que pudo haberme cruzado algún día. Soy cordobés, él también es cordobés, no tengo ningún contacto con él de tipo profesional, ni lo represento, tampoco su defensa. ¿Hace cuánto que no lo ve? Hace mucho tiempo, creería yo que más de un año. ¿Hace cuánto que no habla con él por teléfono? No, nunca he hablado por teléfono con el señor Mansur. No. ¿Alguna persona que sea amiga de él y amigo suyo han estado en contacto sobre el tema? No, sobre el tema no, ninguno. O sea, doctor Araujo, usted una mañana se despierta y dice, yo soy un ciudadano preocupado porque la institucionalidad puede estar vulnerando los derechos fundamentales de una persona y creo que voy a asumir la defensa del señor Mansur para que se pueda posesionar. Julio, no, y quiero precisarte nuevamente que no es asumir la defensa del señor Mansur. Sí, una mañana como tal, no una mañana, muchos días, pensando en que esto no es un problema menor, sino un problema estructural cuando una persona recibe el apoyo voluntario en las urnas de miles de personas y esta persona es privada de la libertad por una medida preventiva. ¿Cómo queda el resto de voluntad de las personas que depositaron el voto? Esa es mi inquietud y eso es lo que pongo en toda la solicitud que hago a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso, al INPEC y a la Procuraduría también. Pero ¿dónde queda la ética? ¿Dónde quedan los principios? Es que la acusación de la Fiscalía y de la Corte lo que dicen es que esas miles de personas pues han sido impulsadas a ese voto precisamente por la manipulación de las platas públicas, del dinero de la unidad de gestión del riesgo, la votación del señor Mansur en municipios donde jamás hizo política obedecen al direccionamiento de contratos según la Corte Suprema. La doctora Benavides del Ministerio de Hacienda ha revelado y ha entregado pruebas de cómo se negociaron o se desviaron esos presupuestos para favorecer al señor Mansur. El señor Mansur tiene todo el derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia. Pero, ¿a usted no le parece que se envía un mensaje un poquito deprimente a la conducta pública, pero sobre todo a la percepción de los colombianos sobre los congresistas, cuando se insiste en que se pueda posesionar un señor con semejante expediente? Julio, ni más faltaba que yo quiera tomar posición y parte de las autoridades competentes que tienen que determinar eso. Por el contrario, yo he sido respetuoso. Traigo a colación la palabra que usaste en la ética. Yo me he guardado sobre la ética me he basado en esa presunción de inocencia que tiene el senador Wadid Alberto Mansur para exigirle o para preguntarle más bien, porque lo que hice fue una pregunta a la Corte y la pregunta que usted me hace, no soy yo el indicado porque yo no soy de pronto juez y parte en juicios de moral. Yo me sometí al derecho
pregunté con base al derecho si jurídicamente era viable que esa persona, como todos los colombianos tienen presunción de inocencia, pueda recibir un derecho fundamental a ser elegido y sus electores también. Más allá si hay pruebas, si no hay pruebas, es el trabajo de la Corte, del cual yo guardo con mucho respeto. Incluso aclaré desde ayer en otra entrevista que no tengo nada que ver con la defensa para no interferir eso. Si el señor Mansur se le comprueba en juicio, hasta hoy su inocencia se mantiene incólume, se le comprueba en juicio que es hallado culpable, pues deberá responder lógicamente por los delitos que se le imputaron. Pero hasta el momento el ejercicio que hicieron las personas como sufragantes y yo como un ciudadano que reclama un derecho fundamental está basado en una norma constitucional. Él es inocente hasta el momento y yo puedo elevar cualquier petición que crea que vulnera mis derechos. Pero juicios de moral como tal, de solicitud no hay, ni tampoco es el sentido de ella. Claro, pero es que llama la atención su argumento que usted dice es una preocupación de carácter jurídico, pero cuando uno revisa sus pronunciamientos en otros casos, como el del también congresista Andrés Calle, que está preso por el mismo escándalo, usted ahí sí celebra y dice que está de acuerdo de cierta forma según las publicaciones que usted comparte, que replica y que hace en sus redes sociales. ¿Cuál es la diferencia en el caso del señor Andrés Calle, investigado por el mismo escándalo, preso también como una medida preventiva, y el caso del señor Walid Mansur? A ver, yo no podría hacer una analogía sobre los dos casos porque las peticiones son totalmente diferentes. A juicio no puedo coger una publicación mía de lo que haya hecho, no sé, en alguna red social, de lo que hayan visto. Sin embargo, tengo que, para ponerte en contexto, en la situación de la familia Calle en Córdoba ha tenido bastante trasegar en el tema político, desde su papá, que han tenido problemas judiciales, jurídicos, algunos de ellos han sido vencidos de su círculo en juicio. Entonces es a lo que hago alusión en algunos trinos que me imagino que de pronto son los que estuvieron viendo sobre la situación de Andrés Calle. Con relación a lo de Walid Mansur, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo lo que estoy solicitando es no festejando, no apoyando a Walid Mansur, no hago parte de su defensa, simplemente me estoy representando a título personal, donde yo pregunto si mi derecho como elector por una medida preventiva va a ser cercenado por la Corte Suprema. Doctor Araujo, presenta usted este derecho de petición, le responden y finalmente la Corte Suprema de Justicia termina tirándole la papa caliente al Senado de la República. ¿Quedó usted satisfecho con la respuesta? ¿Qué cree usted que debería pasar en este caso? Por supuesto, tengo que contarte que no solamente a la Corte, hice la solicitud al Congreso, al IMPEC, preguntándole porque tenía la duda cómo podía hacer ese procedimiento. La Corte responde con lo que en su naturaleza jurisdiccional le compete. Ellos no son un órgano consultivo, solamente administran justicia y trasladan esta petición que tiene que ver en un ámbito político al Congreso de la República. Si el Congreso de la República, ayer escuché una entrevista del secretario del Senado hablando de que van a hacer un estudio y para pronunciarse en caso de que de pronto yo no me sienta conforme con la respuesta que de pronto en mi juicio humilde jurídico considere que no es así, acudiré a alguna acción de tutela para que sea la Corte Constitucional la que conozca, o un juez constitucional conozca esto. Pero en abstracto te respondo, me siento contento con lo que la Corte Suprema, a diferencia de muchas personas que ya han hecho un juicio a priori, ella se mantuvo en su naturaleza y no respondió en lo que no le compete sobre esas consultas. Pero usted insiste en que usted está defendiendo al señor Mansur a sus espaldas. O sea, No, yo no he dicho eso. Hablo con Félix. Sí, señor. Yo no defiendo a nadie a las espaldas. Yo puse de frente una solicitud, una petición como cualquier ciudadano. Yo no hago parte de la defensa de Mansur. El señor Torregrosa ayer confirmó que no tenía ningún vínculo conmigo. Eso lo pudo haber hecho cualquier persona del común. Yo coloqué una petición, una solicitud, porque quería saber si mi derecho como elector y el de más de 130,000 personas quedaba anulado automáticamente por una medida preventiva, que no es un problema menor, es un tema estructural que hoy tiene al Senado de la República
a la Corte Suprema, al CNE, debatiendo y deliberando sobre esto. Entonces, no es una defensa a las espaldas, es una preocupación como ciudadano que se hace de frente por unos derechos fundamentales. Abogado, ¿y qué diferencia hay en el caso de su cliente o defendido Wadid Mansur con el de Aida Merlano y Mario Castaño? A ellos realmente sí se les aplicó la figura de la silla vacía en el caso de los partidos. En esta situación, ¿no vale ese precedente? Bueno, repito, no es mi defendido Wadid Mansur, y por eso no me pronuncio sobre otros casos, porque para yo poner una petición de la naturaleza en que lo hice, no tengo necesidad de estudiar casos de Aida Merlano, de Mario Castaño. Entiendo que ellos no pudieron posicionarse y que les aplicó la figura de la silla vacía. En el caso de Mansur, no sé qué pasará por el tema de los tiempos. En la respuesta que me dio la Corte Suprema, sí pude ver que ellos enviaron una comunicación a la Cámara de Representantes para que se suspendiera del cargo al señor Wadid Alberto Mansur. Citan el artículo 359 de la Ley 600 del 2000, y hasta ahí de esa respuesta es la que yo me mantengo. Ese es mi océano de mi margen de navegación jurídica, sin hacer analogías a otra. Es precisamente por eso, porque esto no es una defensa a la persona. No, sí. Para... Abogado, usted dijo hace un segundo que podían estar con esto, y usted tenía esa inquietud, violando su derecho como elector. Por lo tanto, entiendo que usted votó por el señor Mansur. Pero el tema práctico, más allá de esa discusión que puede ser válida, es que el señor Mansur está preso y que el señor Mansur no va a poder ejercer sus funciones políticas estando preso, no solo porque no se puede posesionar, sino porque no puede asistir a los debates, ni presentar proyectos de ley, ni defenderlos, ni hacer control político. ¿Para qué insistir en algo que no tiene ningún sentido? A ver, primero que todo, bueno, yo, sufragio es secreto igual, si pude haber votado por Mansur o no, ya es un tema muy personal. Te cuento algo, o sea, la Corte Suprema, que es el máximo órgano rector de justicia acá, ni siquiera se atrevió a decir que Wadid no se puede posesionar, no se pronunció. Y yo no entiendo cómo en un tema periodístico podemos llegar a la conclusión de que eso no se puede. El tema todavía está en debate, todavía no se ha resuelto. Puede que sí, puede que no. Ahora, el Congreso ha evidenciado materialmente que no se necesita una presencialidad 100% para que se puedan ejercer labores legislativas. No es el mismo caso, pero te voy a poner un ejemplo como para que vean las herramientas que se han utilizado en el caso de la señora, la representante de la Cámara, Saray Roballo Bellara, que ella estuvo en su licencia. No, pero espere, abogado, porque si usted aquí quiere abrir una puerta a esa que entonces los congresistas presos puedan sesionar desde las cárceles. ¿A usted no le parece que esa es una idea? Yo no quiero abrir nada. Nefasta, pero usted lo está diciendo. Usted está diciendo que es que podría entonces con otro mecanismo legislar el señor Mansur y conectarse entonces desde su sitio de reclusión, o qué es lo que está sugiriendo. La Corte tiene que responder. La Corte tiene que responder y decir si es viable o no es viable. No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Dije lo que pasó anteriormente. Y si la Corte mañana dice que eso no se puede, amén, porque es la Corte. Si la Corte dice que él se puede posesionar con un traslado excepcional y que puede llegar allá, otros constitucionalistas han dicho que él se puede posesionar con un notario allá. Yo no me he atrevido a hacer eso. Espero que la Corte lo diga. Sin embargo, ella adoptará las medidas. Si él no puede ejercer porque está condenado, es la Corte. Y mi pregunta es hoy si se puede posesionar. No estoy hablando del ejercicio que a futuro pueda tener, porque todos sabemos que estando condenado no puede ejercer su profesión como congresista. Pero mientras es inocente y se mantiene incólume, ¿y qué tal que en juicio su inocencia no sea vencida? Esa es otra pregunta que también cabe. Él se encuentra en juicio, y si su inocencia no es vencida en juicio, entonces ¿cómo se haría para reponer el tiempo que el senador, el electo, no pudo ejercer como congresista? Hay infinidades de herramientas.
La que decide es la Corte y los otros organismos competentes. Yo simplemente estoy poniendo situaciones que se han materializado en el Congreso y que han determinado que la presencialidad no es un motivo único para ejercer labores legislativas. No quiere decir que eso le aplique a Guadix. Yo soy respetuoso y por eso mi solicitud es una pregunta. Yo no le he afirmado nada a la Corte Suprema. Ella decidirá qué es lo que se puede y no se puede hacer con base a lo que el señor Mansur está viviendo y a mi petición. ¿Sabe qué, abogado? Le voy a decir una cosa con todo respeto. Yo hace rato no escuchaba un descaro mayor, pero usted es un jurista, tendrá razones para defenderlo. Después del mayor desfalco que ha tenido este gobierno, de semejante corrupción con la plata pública, usted pretender que uno de los indicados en un acuerdo criminal, pueda seguir legislando estando en la cárcel, eso sí ya es lo máximo. Toda la entrevista, Julio, diciendo que no estoy ejerciendo su defensa, y terminamos la entrevista y ustedes todavía me están endilgando algo que yo he dicho a título propio que no estoy haciendo. Es la defensa de un derecho fundamental y es un actual constitucional que estoy haciendo. Si ustedes, dentro de su razonamiento periodístico, porque me di cuenta que jurídico no es, quieren establecer eso, ya eso es una interpretación de ustedes. Yo, con todo respeto y la ética que usted mencionó, espero que la Corte defina qué es lo que va a hacer. Pero yo pues la Corte tiene la palabra, pero sería lo máximo, ¿no? Una persona en semejante escándalo de corrupción que tiene todo el derecho a defenderse, la presunción de inocencia, pueda seguir legislando desde la cárcel. Qué lindo, gran ejemplo, un ejemplo de sociedad y de soporte social a sus electores que precisamente por cuenta de un viaje que hicieron 2 magistrados a Cali, decidieron posponer la decisión y luego cuando ya había que votar estaban elegidos. Doctor Araujo, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y como usted bien dice, la Corte tiene la palabra. Sí, señor, gracias. Okay. Muy amable.